Muy buenos días, buenas noches. Estoy ahorita grabando en domingo, son las 10:30 de la mañana, pero este video se va a proyectar el miércoles a las 7:30 durante nuestro estudio. Es un gusto estar otra vez con ustedes y tenemos que continuar con Levítico, que es un libro bastante interesante. Vamos primeramente a tener una palabra de oración para después entrar inmediatamente a este tema. Oremos. Padre Celestial, en esta noche, en esta mañana, te agradecemos porque tú estás con nosotros y porque tú nos amas y porque tú siempre has establecido la forma del llamamiento y la reconciliación para con tus escogidos. Gracias porque podemos abrir tu palabra, podemos escudriñarla y aprender, llevarnos enseñanza para aplicar en nuestra vida. Danos inteligencia, sabiduría para poder aprender en este momento. Te glorificamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Les invito, hermanos, a que tengan su Biblia abierta en Levítico capítulo 4. Vamos a terminar capítulo 4 y haremos el capítulo 5. El capítulo 4 de Levítico, amados hermanos. Si ya lo tenemos, quiero decirles que en la sesión anterior estudiamos hasta el versículo número 12, los primeros 12 versículos. Y vamos a continuar hoy. Sin embargo, vamos a leer los primeros 12 como una introducción y para recordar un poco de lo que estudiamos en la sesión anterior. Voy a poner la siguiente imagen. Ofrendas por el pecado. Hasta este momento, decíamos, ya hemos visto en el capítulo número 1, hemos visto las ofrendas, de holocausto, y hemos visto también las ofrendas de harinas, de flor de harina. Ambas ofrendas suben y son olor grato, olor fragante. Sin embargo, las ofrendas por el pecado, que comienzan en el capítulo 4, y así se titula ese capítulo, son ofrendas que no son gratas, precisamente porque llevan el pecado. Y en lugar de ser quemadas y subir con olor grato a la presencia de Dios, estas ofrendas por el pecado no suben, sino que bajan y son quemadas incluso como fuera del campamento, fuera del tabernáculo. Y leíamos hace 8 días, habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel, diles, cuando alguna persona pecare por yerro en alguno de los mandamientos de Jehová sobre cosas que no se han de hacer, e hiciere alguna de ellas, si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. Mencionábamos hace 8 días que comienza este capítulo hablando de pecados por hierro, por desconocimiento. No sabían, no se acordaban, se veían atrapados en alguna situación en la que no querían estar, y entonces ese tipo de pecados iban o se trataban en este capítulo. Y también vemos que se va a hablar acerca de los sacerdotes, se va a hablar acerca de la congregación, de
el individuo, de un líder y los sacrificios, las ofrendas que tendrían estas personas que presentar. Comienzan con el sacerdote y el sacerdote solamente podía sacrificar lo más caro que había en aquella época, y eso era un becerro sin defecto para la expiación. El sacerdote estaba en un puesto de muchísima responsabilidad, de mucho servicio, pero también de mucho compromiso, y por eso es que el único animal que podía ofrecer el sacerdote era un becerro, un toro sin defecto para expiación. Repito, era lo más caro que existía en aquella época. Versículo 4: traerá el becerro a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Ahora aquí va a comenzar el instructivo de cómo sacrificar a este animal. Las siguientes ofrendas son muy similares, hermanos. Varían algunas cositas pequeñas. Por eso es que si entendemos bien cómo se sacrificaba en este caso el becerro por parte de un sacerdote, vamos a entender bien y avanzaremos mucho más rápido con lo demás. Aquí comienza entonces la descripción de cómo tenía que ser este sacrificio. Traerá el becerro a la puerta del tabernáculo. Había que llevar el animal a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, y lo primero que vemos es que se ponían las manos sobre la cabeza del becerro. Aquel que llevaba el animal, en este caso el sacerdote, ponía su mano sobre el becerro. Y esto tenía varios significados. Significaba confesión de pecado, significaba arrepentimiento, significaba también la relación íntima entre Dios y esa persona, significaba que esa mano, había un contacto en la cabeza mientras el animal era muerto, y también apunta esto al sacrificio de Jesús en la cruz miles de años después, y por supuesto al querer aceptar ese sacrificio de Jesucristo en la cruz. Así que tenían que poner la mano sobre la cabeza del becerro y lo degollará delante de Jehová. Y versículo 5: y el sacerdote ungido tomará de la sangre del becerro y la traerá al tabernáculo de reunión. Entonces se tomaba la sangre y se llevaba al tabernáculo. Y el versículo 6 dice que mojará el sacerdote su dedo en la sangre y rociará de aquella sangre 7 veces delante de Jehová hacia el velo. Recordamos que la tienda, el tabernáculo, tenía un lugar santo y un lugar santísimo, y allí estaba el velo. Cuando dice delante de Jehová, es el velo que cubre el arca de la alianza, el arca del pacto, y rociaba esa sangre hacia esa cortina que protegía el arca, y lo hacía 7 veces. Y sabemos que el 7 es el número perfecto, que es el número de la plenitud, es el número de consumado, es el término total. Y entonces el rociamiento significaba pues presentar ese sacrificio, ese pago mediante sangre ante Jehová. Por eso dice 7 veces delante de Jehová, hacia el velo del santuario. Y el versículo 7: y el sacerdote pondrá de esa sangre sobre los cuernos del altar del incienso aromático que está en el tabernáculo de reunión delante de Jehová. Recordemos que había un altar de incienso chiquito que estaba justo pegado al velo, y detrás el lugar santísimo.
y tenía en cada esquina unos cuernos que significan la autoridad de Dios. Y entonces Cristo tiene autoridad sobre la muerte. Cristo pagó con toda autoridad por los pecados. Eso significaba que se rociara estos cuernos y también el velo. Y nótese la palabra rociar. No es una palabra sumergir, no es una palabra de inmersión. La palabra rociar va a estar presente, en este caso es sangre. Más adelante, también en todo el Antiguo Testamento, pero en Levítico y en Números, vamos a ver que se va a rociar sangre, que se va a rociar aceite y también se va a rociar agua. Pero continuemos. Entonces, versículo 7. Y el sacerdote pondrá de esa sangre sobre los cuernos del altar del incienso aromático que está en el tabernáculo de reunión delante de Jehová, y echará el resto de la sangre del becerro al pie del altar del holocausto. Solamente aquellas gotitas en el velo, aquellas gotitas en los cuernos, pero el resto de la sangre no va hacia arriba, va hacia abajo, porque representa una sangre ya sucia, una sangre con la que se lavó el pecado, con la que se lavó el corazón, ¿sí? Y por eso no sube como olor fragante, sino que va al pie del altar del holocausto, que está a la puerta del tabernáculo de reunión, en el atrio, al exterior. Versículo 8. Y tomará del becerro para la expiación toda su grosura, la que cubre los intestinos y la que está sobre las entrañas. ¿Qué es la grosura? Decíamos hace 8 días que era la parte más codiciable, comible, comestible de un animal. No eran las vísceras, digamos eran los músculos. Sí, lo que hoy nosotros comemos y compramos en las carnicerías. Esa era la grosura. Otra traducción de la grosura es la cubierta. Y precisamente allí nos encontramos, por ejemplo, con la costilla, todo aquello, la caja torácica, todo aquello que guarda a los intestinos, las zonas blandas del cuerpo. Y entonces había que tomar de esta grosura, que era lo mejor, que también aquí hay una semblanza de que debemos darle a Dios lo mejor del becerro, lo mejor del trigo, lo mejor de la mies y lo mejor de nosotros, por supuesto. Y entonces dice el versículo 9, dos riñones, la grosura que está sobre ellos y la que está sobre los ijares. Y también decíamos hace 8 días que los ijares son los costados. Y con los riñones quitará la grosura de sobre el hígado. Y de la manera que se quita del buey del sacrificio de paz, igual el sacerdote la hará arder sobre el altar del holocausto. Lo que se iba a quemar era esa grosura, esa parte buena, comestible, esa parte cara, era lo que se quemaba en aquel sacrificio, en el altar del holocausto. Y la piel del becerro, y toda su carne con su cabeza, sus piernas, sus intestinos y su estiércol, en fin, todo el becerro sacará fuera del campamento. Esto quiere decir que el resto del animal, todas las vísceras, toda la cola, los intestinos, el estiércol, iban a ser sacados no solamente del atrio del tabernáculo, sino fuera del campamento de Israel, fuera del campamento, a un lugar limpio donde se echan las cenizas.
y lo quemará al fuego sobre la leña. Sí se quemaba, pero allá lejos, fuera del tabernáculo. Y recordemos que también esto hace alusión a que Cristo es sacado de Jerusalén. Cristo no es crucificado en Jerusalén. Es llevado a el Gólgota, que traducido significa calavera, al monte Calvario, allá afuera de la ciudad, para ser sacrificado. Y hablamos de la cruz, que también representa la leña, la madera donde se realizaba este sacrificio. Y este animal, o los restos de este animal, eran llevados fuera y eran allí quemados en la leña. ¿Y por qué fuera del campamento? Porque llevaba, en este caso el becerro, ya los pecados. Ese estiércol, esos intestinos representan el pecado, en este caso del sacerdote, que es el que lo está sacrificando a su propio nombre. Y de esa forma representa, es un tipo de Jesús llevado afuera de Jerusalén para ser sacrificado, y llevó sobre sí nuestros pecados, nuestras dolencias. Llevó sobre sí toda nuestra maldad. Así que aquí hay elementos mesiánicos. Pero se va a quemar sobre la leña en donde se echan las cenizas, y se convertirá en eso, en cenizas. Y aquí también la ceniza tiene una simbología. Y la simbología es que de ese intestino, de ese estiércol, de ese pecado, no queda nada. Gracias al sacrificio. Por supuesto, al sacrificio hoy de Jesucristo, que murió por todos nosotros. Y ahí nos quedamos hace 8 días y continuamos en el versículo número 13. Pero si toda la congregación de Israel hubiere errado, porque puede haber, sí, el pecado del sacerdote que ya estudiamos, pero a veces la congregación se puede equivocar, el pueblo se puede equivocar. Y un ejemplo de esto, cronológicamente, no está muy lejano. En el libro del Éxodo, apenas el libro anterior, vimos cómo cuando Moisés sube 40 días al Sinaí y no bajaba, en 40 días el pueblo pensó que ya nunca iba a regresar Moisés, y el pueblo le pidió al sacerdote Aarón que le edificara o le hiciera un becerro de oro. Y pecó el pueblo. De tal manera, y también pecó, por supuesto, el sacerdote Aarón. Es un ejemplo perfecto de cómo a veces el sacerdote puede pecar, y también toda la congregación, todo el pueblo de Israel. Usualmente, a lo largo de la Biblia, el reclamo de los profetas va a ser precisamente el adulterio espiritual del pueblo de Israel. Teniendo a su Dios, al único Dios, el pueblo de Israel se iba tras las astartés, las aceras, los molochs, los baales, todos estos dioses de aquella época en esa zona. Y entonces el pueblo de Israel adulteraba espiritualmente, y lo hacía como congregación, aunque sabemos que en todos los tiempos, en todas las edades,
siempre hubo un pequeño remanente de personas fieles al gran yo soy. Pero casi se puede generalizar, ¿verdad? Un 98% de la congregación erraba con la idolatría. Y fíjense cómo lo dice: si toda la congregación de Israel hubiere errado y el yerro estuviera oculto a los ojos del pueblo, o sea, que no se dieran cuenta. Y es que, hermanos, sí hay pecados de los que no podemos estar conscientes. A veces no sabíamos. A veces hasta pudimos ser utilizados por otras personas, por otros vivales, o engañados por ellos para hacer cosas no correctas, que no agradan a Dios, pero el pecado se está cometiendo. Aunque la persona cometa pecado sin saber que era pecado, el pecado se está cometiendo y el pecado es abominación para Dios. Dios es santo y la paga del pecado es la muerte. Pecado consciente o pecado inconsciente es pecado y la paga del pecado es la muerte. Así que aunque si el hierro estuviera oculto a los ojos del pueblo y hubieran hecho algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer, y fueren culpables. Y por supuesto, quiero volver a enfatizar que de los 10 mandamientos, el amor a Dios, el amor y la fidelidad a Dios, el no tener ídolos, es lo más común a nivel pueblo, a nivel congregación. Difícilmente todo el pueblo iba a matar a su prójimo, difícilmente, pero fácilmente el pueblo podría corromperse e irse tras dioses ajenos. ¿Y saben, amados hermanos? Hoy puede suceder esto. El enemigo es listísimo y ha diseñado cosas hoy para que el pueblo peque, para que el pueblo de Dios peque. Por ejemplo, ¿qué hay de malo en hacer un deporte? En realidad, no hay nada de malo hacer un deporte. Pero sí hay mucho de malo si somos fanáticos, si somos personas que prácticamente le hemos entregado nuestra vida al equipo, al deporte. Hay hermanos que pueden no ir al culto por estar viendo el fútbol o cualquier otro deporte en la televisión. Hoy juega su equipo, hoy no voy al culto. Cuando no juegue mi equipo, sí voy al culto. Y total, no fui, no pasa nada. Pero estamos dejando a Dios por otras cosas. Llegó mi familia a mi casa de visita. ¿Cómo los voy a dejar? Pues fíjense que un verdadero cristiano sí le dice a su familia: sírvanse, hagan lo que gusten, esta es su casa, ahorita regresamos, vamos al culto. Pero es que no los he visto en mucho tiempo. Pero nadie está por encima de Dios. Nadie es más importante que Dios. Y esos son los errores que están bien encubiertos, bien maquillados por parte del enemigo y nos hace caer.
Pero hay otra situación que vivimos en la actualidad, donde el enemigo engaña aquí sí al pueblo, aquí sí a la congregación. Hay muchas iglesias que han mutado. Sí, ayer leía que ahora hay 6 tipos de coronavirus que acaban de descubrir en esta semana, que hay 6 tipos de coronavirus. Mutó. Fíjense que hay iglesias que mutan y se olvidan de Dios, aunque lo mencionen, aunque le canten, porque lo que más le importa a algunos pastores, a algunos líderes, son las ofrendas y los diezmos. A veces hay un espectáculo en algunas iglesias y hay luces de colores, hay hasta vapor o humo seco saliendo. Y la escenografía, el escenario es maravilloso. Y la música es espectacular. Y la gente cree, o puede creer, porque tampoco puedo generalizar, como acabo de decir, siempre ha habido justos, siempre ha habido un pequeño remanente, pero mucha gente puede creer que está alabando a Dios cuando en realidad está satisfaciendo su cuerpo, que está yendo a una iglesia que tiene 5,000 personas cuando en realidad no está recibiendo edificación ni doctrina, no hay palabra de Dios. Cantos, alabanzas, donde Jesús, el Padre y el Espíritu Santo no se mencionan. Hay algunos cantos, algunas canciones donde no se menciona a Dios. Y la gente cree que está alabando a Dios. Hoy muchas iglesias han mutado. Y antes criticábamos a la infalibilidad papal, pero debo decir que hay muchas iglesias donde existe la infalibilidad pastoral y muchísima gente casi deifica al pastor, al profeta, al apóstol, supuesto profeta, supuesto apóstol, también supuesto pastor. Y aunque esa persona esté cometiendo muchísimos errores, hay personas que prácticamente su mirada, su vida está puesta en ese líder religioso y creen que están haciendo lo correcto. Así que este pecado de cometer hierro, si hubieran hecho algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer y fueran culpables, también tenían que arrepentirse. Versículo 14. Luego que llegue a ser conocido el pecado. ¿Qué quiere decir esto? No nada más significa, amados hermanos, que las otras personas se enteren del pecado que estas otras personas cometieron, del yerro que cometieron. No nada más significa que salga a la luz. También significa que la persona, el individuo particular, reconozca su pecado. Porque acuérdense que hay un dicho famoso por allí que dice: es pecado
pecado, pero me gusta. Y a veces el ser humano está atrapado en el pecado y piensa, no le hago daño a nadie más. Y ese es el hierro espiritual. Ese es ese hierro oculto, aparentemente, pero no oculto para Dios. Y por supuesto que sí se le hace daño a alguien, para empezar, a nosotros mismos. Una frase antibíblica. Pero cada persona tiene que reconocer su pecado. No nada más que los otros se enteren. A veces ni siquiera es necesario que los otros se enteren. No es necesario, tampoco eso es bíblico. Tampoco eso es bíblico. Lo que es bíblico es que entres en tu aposento, es que entres a tu cuarto como lo hacía Daniel y que te postres tú solito frente a Dios pidiéndole pecado y sufriendo remordimiento, sufriendo arrepentimiento por ese pecado. También hay personas. El otro día, hace poquito, ejecutaron a una persona allá en Estados Unidos. Y muchas personas, cuando han sido ejecutadas, cuando están ahí en la silla o ahora en la inyección letal, dicen, y lo volvería a hacer. Yo lo maté y lo volvería a hacer. Allí hay con reconocimiento del pecado, pero no hay arrepentimiento. Este versículo 14 se enfatiza de luego que llegue a ser conocido el pecado que cometieren, no nada más a que se sepa, si es que se sabe, porque repetimos, no es obligatorio que sea hay pecados que destruyen a los inocentes. Hay pecados que de saberse destruyen a la iglesia. Y entonces ahí viene un pecado todavía tremendo sobre aquella persona que hiciere eso. Sin embargo, la persona que no reconoce, ¿qué importa si lo sabe mucha gente o si nada más lo sé yo lo que hice? Debe haber arrepentimiento. Una de las mejores pruebas de que hay arrepentimiento es que no se vuelve a hacer jamás. Duele. Hace que el corazón se contriste, se apachurre. A eso se refiere con luego que llegue a ser conocido el pecado. Porque si no hay dolor por reconocimiento y arrepentimiento, dos cosas, hermanos, reconocimiento del pecado y arrepentimiento de ese pecado, ningún sacrificio vale, ningún sacrificio sirve. Luego que llegue a ser conocido el pecado que cometieren, la congregación ofrecerá un becerro por expiación, igual que el sacerdote. Pero fíjense qué interesante, el sacerdote ofrece un becerro, él solo, y aquí todo el pueblo ofrece un mismo becerro por expiación. ¿Y qué es expiar? Limpiar, librar, dar un pago, redimir, dar un pago por otro o para otra persona. Y ese becerro lo traerán delante del tabernáculo de reunión. Y los ancianos de la congregación pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro. Los ancianos representan al pueblo. Los ancianos representan a la congregación.
Y también es interesante esto, hay que subrayar la palabra ancianos de la congregación. Hoy diríamos ancianos de la iglesia. Y ellos no podían venir 1,000,000 de personas a poner la mano sobre el becerro, así que ellos representaban. Y nosotros en la iglesia presbiteriana tenemos al consistorio, que es el grupo de ancianos nombrados, electos por la iglesia para un periodo de 3 años. Y como presbiterianos, el pastor no toma las decisiones. El pastor no disciplina. El pastor no baja de la batería o del piano o del canto. No. El consistorio, los ancianos, representantes de la congregación, son los que toman de manera democrática todas las decisiones. Tenemos una forma de gobierno representativa. Y estos ancianos en el Antiguo Testamento eran los que iban y le ponían la mano sobre el becerro cuando éste iba a ser sacrificado, representando a cada uno su tribu, a cada uno su familia, su clan, así a todo el pueblo de Israel. Delante de Jehová y en presencia de Jehová degollarán aquel becerro. Y el sacerdote ungido meterá de la sangre del becerro en el tabernáculo de reunión. El mismo procedimiento. Y mojará el sacerdote su dedo en la misma sangre y lo rociará 7 veces sobre el velo que protegía al arca del pacto. Y de aquella sangre pondrá sobre los cuernos del altar. Esto es repetición, hermanos, que está delante de Jehová en el tabernáculo de reunión, y derramará el resto de la sangre al pie del altar del holocausto. Va hacia abajo la sangre ya impregnada del pecado que está en la puerta del tabernáculo de reunión, y le quitará toda la grosura y la hará arder sobre el altar, exactamente igual que antes. Y hará de aquel becerro como hizo con el becerro de la expiación. Lo mismo hará de él. Así hará el sacerdote expiación por ellos y obtendrán el perdón. Y también de la misma forma sacará el becerro fuera del campamento, lo quemará como quemó el primer becerro. Expiación es por la congregación. También debo mencionar que en nuestro orden de culto, en nuestro orden litúrgico, porque todo, dice Corintios, debe hacerse decentemente y con orden. Y en Apocalipsis 4 vemos un orden de culto, y también podemos verlo en Jeremías capítulo 1, momentos del culto donde la palabra es el centro, pero la confesión de pecados es algo importante. Aquí todos los pecados eran perdonados. Expiación por la congregación. Versículo 22. La que sigue, por favor. Pero ahora podía tratarse de un jefe, de un líder que hubiera pecado, quizás uno de los ancianos que hubiere pecado, pero que lo hiciere por yerro. También hay que enfatizar esto, son pecados por yerro. Algo contra alguno de todos los mandamientos de Jehová su Dios sobre cosas que no se han de hacer, y pecará. Y no sabía, no estaba enterado. Bueno, pues sabe que pecaste. Versículo 23.
luego que conociere su pecado que cometió, una vez más la conciencia, una vez más la confesión de pecados, una vez más el arrepentimiento, una vez más la introspectiva, el análisis de uno mismo. Y una vez que la persona está reconociendo y arrepentida y sufriendo, confesa de su pecado, entonces presentará por su ofrenda un macho cabrío, una cabra, un chivo, que es lo que va a sacrificar, que también debe ser sin defecto. Y también entendamos que en realidad tiene que ser sin defecto, porque ese animal se iba a llenar, se iba a impregnar del defecto de los pecados, del pueblo de Israel, de sus defectos. Algo ya defectuoso no servía para limpiar lo defectuoso. Versículo 24. Y pondrá su mano sobre la cabeza del macho. Siempre ahí está el arrepentimiento, ahí está la confesión, ¿sí? No dice ve y cuéntaselo a medio mundo. No, ni siquiera dice ve y cuéntaselo al sacerdote. No, esa persona confesa, esa persona arrepentida, poniendo su mano sobre la cabeza de este animal. Ni siquiera dice, di en voz alta lo que hiciste, di en voz alta tu pecado. Ni siquiera dice eso, porque eso no importa. Lo que importa es lo que estamos sintiendo, lo que estamos experimentando, la relación con Dios. Y lo degollará en el lugar donde se degüella el holocausto delante de Jehová. Es expiación, igual que los anteriores. Y también mojar el dedo. Con su dedo el sacerdote tomará de la sangre de la expiación y la pondrá sobre los cuernos del altar y del holocausto, y derramará el resto de la sangre al pie del altar del holocausto. Exactamente el mismo procedimiento. Y quemará toda su grosura sobre el altar, como la grosura del sacrificio de paz. Así el sacerdote hará por él la expiación de su pecado y tendrá perdón. Y entonces el procedimiento es exactamente el mismo a los anteriores. Pero ¿qué pasa si ahora ya se trata de Juan de a pie, de cualquier otro mortal, de cualquier otro individuo? Bueno, también hay instrucciones, fíjense, a nivel personal, a nivel de gobierno, a nivel religioso, a nivel congregacional, ahora por la persona. Versículo 27. Si alguna persona del pueblo pecare por yerro. Recuerden ustedes que es por yerro. Haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer y delinquiere. La confesión, el arrepentimiento. Versículo 28. Luego que conociere su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una cabra. Una cabra. De la ofrenda de la expiación, la degollará en el lugar del holocausto. Con su dedo el sacerdote tomará de la sangre y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto y derramará el resto de la sangre al pie del altar. Siempre la sangre derramada. De hecho, estos pecados solo son perdonados mediante el derramamiento de sangre. Y claro, estas ofrendas, estos sacrificios, había que estarlos haciendo constantemente.
Y al momento que esta persona salía del tabernáculo y se iba a su tienda, a su casa, en ese momento ya iba otra vez llenando su corazón y su vida de pecados. Qué maravilloso que Cristo es esa oveja, ese cordero llevado al matadero, que no abrió su boca, que le tuvimos por olvidado, que nos amó, que se entregó a sí mismo y se convierte en un sacrificio perfecto. Perfecto porque Jesús es Dios. Perfecto porque es eficaz en el sentido de que nosotros ya no tenemos que estar haciendo este tipo de sacrificios, porque hay un sacrificio eficaz, eficiente y permanente en pro de los llamados, en pro de los escogidos. Entonces es maravilloso. Sin embargo, por su sangre fuimos nosotros limpiados. También por sangre. Y esta sangre también apunta, desde Levítico, apunta al futuro, a este Mesías, a este Cristo, a este Salvador, Jesús Salvador, que habría de venir para Él tomar el lugar de todo esto y derramar su sangre para limpiarnos de todo pecado. Y le quitará, versículo 31, toda su grosura, de la manera que fue quitada la grosura del sacrificio de paz, y el sacerdote la hará arder sobre el altar en olor grato a Jehová. Así hará el sacerdote expiación por él, y será perdonado. Temporalmente, pero era perdonado aquel individuo. Y si, versículo 32, y si por su ofrenda por el pecado trajere cordero, hembra sin defecto será. Por eso aquí dice oveja. Podía también ser para el individuo un cordero, una hembra. Es el único momento, solo con el individuo, donde puede haber una hembra. Y pondrá su mano sobre la cabeza, siempre esto, de la ofrenda de la expiación, y la degollará por expiación en el lugar donde se degüella el holocausto. Mismo procedimiento. Después, con su dedo el sacerdote tomará de la sangre de la expiación y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto y derramará el resto de la sangre al pie del altar. Qué interesante es que Jesús es equiparado en la Biblia, en el Nuevo Testamento, en Apocalipsis, como un cordero, no como un poderoso toro, ni siquiera como un becerro, no como una cabra, sino como un corderito manso, sencillo, inocente, el que limpia el pecado individual, personal. Y le quitará, 35, toda su grosura, como fue quitada la grosura del sacrificio de paz, y el sacerdote la hará arder en el altar sobre la ofrenda encendida a Jehová. Y le hará el sacerdote expiación de su pecado que habrá cometido, y será perdonado. Y allí, hermanos, terminamos con el capítulo número 4. De tarea, para la próxima sesión, leamos Levítico 5 y Levítico 6. Vamos a terminar con una oración. Padre Celestial, cuando vemos estos capítulos, estos versos,
nos acordamos de tu amor y de tu sacrificio en la cruz del Calvario. Y te agradecemos. Te agradecemos por tu amor, por habernos escogido, por llamarnos, por habernos redimido, Padre, por la regeneración que tú has operado en nosotros, la conversión que tú nos has concedido. Y estamos muy agradecidos porque además esto es para siempre. Tu perdón, tu salvación. Perseveramos en ti y caminamos contigo de la mano, siendo mejores cada día, hasta llegar a tu presencia. Gracias, oh Dios. Gracias porque todos estos sacrificios del Antiguo Testamento apuntan a Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos en la próxima.